Continuamos con nuestro estudio bíblico con logos. Hemos visto hasta ahora la etapa de observación para descubrir qué dice el texto, el significado original de las palabras en su contexto, y hemos visto la interpretación, es decir, qué significa ese texto que hemos leído. Hasta aquí ha sido un trabajo que podríamos decir que es un trabajo académico, intelectual, casi de investigación. Pero el estudio bíblico nos tiene que llevar a un paso más. El estudio bíblico intenta transformar nuestra vida, modificar nuestra vida para que seamos más gratos a los ojos de Dios. Por lo tanto, es fundamental que ahora abordemos la tercera etapa de nuestro estudio, que consiste en la aplicación. Y la vamos a ver a dos niveles. En este primer tutorial vamos a ver una aplicación personal. ¿Qué aprendo yo como cristiano de este texto bíblico? Y en un futuro tutorial veremos la parte homilética, cómo lo expongo, cómo hago un sermón con este texto bíblico que hemos estado analizando. Por lo tanto, vamos a centrarnos ahora en esta parte de la aplicación personal o devocional. Y vamos a ver, por una parte, cuáles son los objetivos que queremos conseguir con la aplicación práctica. Vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos que considerar y por último pasaremos a analizar nuestro texto. Comenzamos con estos objetivos a conseguir. El estudio bíblico pretende modificar nuestra vida a tres niveles. El primero de ellos es el pensamiento. La Biblia nos dice qué debemos pensar, cómo debemos pensar, para parecernos cada vez más a la mente de Dios. La Biblia nos dice cómo debemos sentir, por lo tanto modificaremos también el área de los sentimientos. ¿Qué debo sentir ante determinadas circunstancias? ¿Cómo me debo sentir cuando pase cierta cosa? Y por último, modifica el área de la acción. La Biblia nos dice qué debo hacer y nos dice qué debo evitar. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para que ese texto que hemos estudiado modifique nuestra vida. ¿Cuáles serían las preguntas a considerar? En primer lugar, vamos a abordar una serie de preguntas que nos hacen ver qué hemos aprendido sobre, por ejemplo, sobre cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo, a nivel de su esencia. ¿Cómo es Dios? Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Cómo es Jesús, por ejemplo, en su carácter? ¿Es manso? ¿Es una persona rencorosa? Tendríamos que ver cómo es, ¿verdad? Y también veremos cómo es la forma de actuar de Dios. ¿Es lento para la ira? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? ¿Nos convence de pecado? Nos preguntaremos también qué aprendo sobre la naturaleza humana. Veremos a personas equivocarse, veremos a personas haciendo las cosas bien, veremos qué podemos aprender sobre los personajes humanos que hemos descubierto en nuestro texto. Nos preguntaremos también cómo debe ser mi relación con Dios a la luz de este texto bíblico que hemos estudiado y cómo debe ser mi relación con otras personas. Por lo tanto, esta es una primera etapa que, por así decirlo, nos lleva a aprender, ¿no? Es una parte casi teórica. Pero luego venimos a la parte práctica. Nos vamos a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con qué debo pensar, cómo debe ser modificado mi pensamiento. Nos preguntaremos, por ejemplo, qué opina Dios sobre ciertas cosas. ¿Qué opina Dios sobre el pecado? ¿Qué opina Dios sobre el divorcio, sobre el robo, sobre el perdonar? Y deberíamos preguntarnos a continuación, ¿pienso yo también así? ¿Es mi opinión la opinión de Dios? ¿O yo tengo una opinión que creo que es incluso mejor, ¿no? A veces esto nos pasa. Podemos preguntarnos qué debo desechar o modificar de alguna idea preconcebida que yo pueda tener sobre Dios. Si yo pienso que Dios es un Dios injusto, a lo mejor estoy estudiando un texto bíblico que me hace ver cómo es la justicia de Dios y aprendo a moldear, a retocar esa imagen preconcebida que yo puedo tener de Dios.
Puedo preguntarme si tengo algún prejuicio que superar. En el texto que vamos a ver, Jesús estará hablando con una mujer en unas circunstancias en las que cualquier otro podría haber tenido algún prejuicio, ¿verdad? ¿Tengo yo algún prejuicio a la hora de presentar el Evangelio a alguien? Otra parte de la aplicación tiene que ver con los sentimientos. ¿Qué debo sentir? ¿Qué sentimientos debería tener cuando vea que ocurre algo, ¿no? Y esto lo vamos a aplicar en nuestro texto de la mujer samaritana. ¿Cómo debería sentirme yo ante determinada circunstancia? ¿Qué emociones agradan a Dios y cuáles no son de su agrado? ¿Con qué sentimientos debo luchar para no pecar, ¿no? Esas cosas que a veces se gestan en nuestro interior, ¿verdad? Y que suponen una lucha interna para nosotros. A continuación, ¿qué debo hacer? La aplicación que nos lleva a la acción. ¿Hay alguna conducta que debo adoptar en mi vida? Hemos estado subrayando mandatos, ¿verdad? Aquí tenemos que prestar atención a esos verbos en imperativo, a las órdenes que nos da Dios o a las órdenes que nos da Jesús. ¿Hay algo que debo evitar hacer? Aquí estamos hablando de prohibiciones y de hecho tenemos también un estilo de subrayado que es específico para subrayar estas cosas que tenemos que evitar. ¿Qué debo modificar en mi vida para parecerme más a Jesús? Aquí estamos hablando, por lo tanto, de moldear nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra conducta. ¿Este pasaje se asemeja a alguna circunstancia actual? Vamos a traer al presente el texto bíblico para preguntarme qué debería hacer yo en una situación similar. Y por último, podríamos entrar en un apartado práctico que tiene que ver con cosas que merece la pena memorizar. Puede que en nuestro texto bíblico haya algún versículo clave que sea bueno aprender de memoria, porque resume la esencia de lo que hemos aprendido en el texto. También podemos encontrarnos promesas de Dios en las que confiar y esperar, ¿no? Promesas que nos pueden ayudar en un momento dado, en momentos de dificultad, para confiar que Dios es fiel a su palabra, que va a cumplir su promesa, promesas que nos llevan a trabajar en su obra porque sabemos que hay recompensa y que merece la pena, ¿verdad? Y también podemos prestar atención a los detalles de interés que merezca la pena memorizar. A lo mejor hemos visto alguna palabra clave cuyo significado nos ha interesado y hacemos por aprender de memoria ese significado, alguna fecha interesante, algún hecho histórico que debamos recordar para futuros estudios. Bueno, pues esta es la aplicación práctica que deberíamos plantearnos cuando estamos abordando un texto bíblico que traer a nuestra vida. Vamos a entrar ahora entonces a analizar nuestro texto y vamos a hacerlo con el pasaje de la mujer samaritana. ¿Os acordáis de la tabla en la que hemos estado trabajando hasta ahora? Habíamos dividido nuestro pasaje en su estructura, viendo las partes principales, de qué iba cada parte, y en los tutoriales anteriores habíamos interpretado lo que ocurre en cada parte. Pues bien, ahora lo que toca es rellenarlo con las aplicaciones prácticas que vamos descubriendo en cada una de estas etapas. La primera de ellas la encontramos en los versículos del 1 al 4, que es el trasfondo. Dice el texto: cuando Jesús supo que los fariseos oyeron decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. A priori podríamos pensar que en unos versículos como estos que nos hablan del trasfondo no hay realmente una aplicación interesante, pero sí que la hay. Fijaos que aquí se nos está explicando el motivo por el que Jesús abandona un lugar. Y es que había oído que los fariseos ya estaban al tanto de que había un pequeño conflicto, ¿verdad?, entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, que es lo que ha ocurrido en el capítulo anterior. Por lo tanto, este trasfondo me hace aprender cosas sobre Jesús. Y lo vamos a anotar aquí. Yo aprendo de Jesús que es humilde, porque
Él tenía todo el derecho del mundo de estar ahí, él era el Mesías. Él podía haber dicho, no, que se marche Juan, que aquí el que tiene derecho a estar soy yo. Sin embargo, no lo hace. Él decide ser quien se marcha. Además, es pacificador, porque ante un conflicto, la competitividad que había surgido, él decide poner fin a esas murmuraciones que no conducen a nada, que no edifican, y decide ser él el que se marcha a otro lugar, para que la obra siga, que Juan haga su trabajo, que yo haré el mío, pero es él el que se marcha. Por lo tanto, aprendo esto sobre Jesús. Una aplicación práctica en cuanto a qué debo hacer es que yo debo imitar a Jesús cuando esté en una situación similar. A veces nos toca dar el brazo a torcer, ser pacificadores, intentar que no vaya el problema a más, aunque eso suponga ceder y perder parte de tu derecho, por así decirlo. Por lo tanto, este trasfondo sí tiene estas aplicaciones interesantes para mi vida. Aprendo sobre Jesús y tomo nota de lo que yo debo hacer en una circunstancia similar en mi día a día. En los versículos 5 y 6 encontramos el escenario. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Nosotros, cuando interpretamos este pasaje, estuvimos viendo que la hora sexta equivalía a las 12 del mediodía y que además no era la hora habitual en la que alguien fuera a un pozo a sacar agua. Y sin embargo es ahí y a esa hora donde va a tener el encuentro con la mujer samaritana. ¿Qué aprendo yo de este escenario? ¿Qué aprendo yo de este lugar y de esta hora tan inusual? Pues aprendo algo acerca de la naturaleza humana. Cuando una persona se sabe pecadora, lleva a cabo conductas de evitación. Conductas de evitación porque no quiere someterse al juicio de otras personas. Y por eso vemos que la mujer samaritana evitaba estar con otras mujeres yendo a por agua a una hora en la que nadie más lo haría, precisamente para no enfrentarse pues, a miradas de desaprobación, algún comentario de reproche, ¿verdad? Ella quería evitar esas cosas. Por lo tanto, así somos por naturaleza, ¿verdad? Cuando estamos en un pecado, hacemos por evitar a aquellas personas que podrían señalar nuestro pecado o que podrían dejarnos en evidencia. Intentamos ocultar nuestro pecado o incluso cambiamos nuestras costumbres para que no nos señalen, ¿verdad? Continuamos. Entramos ahora ya en la cuestión del agua, en una de las etapas principales de este pasaje. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos no se tratan con samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual él mismo bebió con sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacar. Bueno, aquí vimos muchas cosas, ¿verdad? Vimos, para empezar, que esta mujer, que es samaritana, de ese pueblo enemigo de los judíos, con los que no se hablaban, era mujer y además era pecadora, triplemente proscrita, por así decirlo. Y sin embargo es Jesús quien le dice, dame de beber. Él es el que toma la iniciativa. Y no solamente toma la iniciativa hablándole, sino que también toma la iniciativa ofreciéndole lo que él tiene para ella, ese agua viva que interpretamos en la etapa de la interpretación no como un agua literal, sino como el agua que calma la sed espiritual, ¿verdad? Y además habíamos subrayado esa preciosa promesa de Jesús que dice que si tú bebes de mi agua, te vas a convertir en una fuente de agua para otros. Y que habíamos interpretado
de manera que tú te conviertes en alguien que lleva salvación a otras personas. Por lo tanto, a la hora de anotar nuestras aplicaciones y enseñanzas, vemos que Jesús es conciliador. Hemos visto que Él es el que toma la iniciativa hablando a esta mujer, pero es que además hemos visto que es delicado. Él hace por quedarse a solas con ella, porque sabe que ella es pecadora y va a tocar el tema de su pecado. Por lo tanto, vemos esta delicadeza y esta iniciativa de Jesús. Vemos también que solo Jesús puede satisfacer nuestra sed espiritual. Ese agua que calma la sed espiritual es Él. Y hemos visto esa promesa. Si tengo a Cristo, seré fuente de salvación para otras personas. Aquí estamos interpretando esa promesa. Entramos ahora a la cuestión del marido. Le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. En esta cuestión del marido habíamos intuido ya algunas aplicaciones prácticas por parte de Jesús. Para empezar, aprendo algo sobre la naturaleza de Jesús y sobre la naturaleza de Dios. Dios nos conoce en profundidad. Sabe quiénes somos, lo que hacemos, con quién estamos. Conoce nuestros pecados. A Él no podemos ocultarle nada por mucho que intentemos evitarle. No hay nada oculto a sus ojos, ni las cosas buenas ni las cosas malas que hay en nuestra vida. Y además aprendemos también que le agrada que seamos sinceros con Él, que digamos la verdad. Esto es algo que le gusta a Dios, incluso cuando esa verdad es una confesión de pecado. Y aprendo algo que yo debo hacer en mi vida. Yo aprendo de Jesús esa sutileza y esa delicadeza a la hora de tratar con el pecado del prójimo. Si nosotros queremos llevar a una persona a Dios y que conozca el Evangelio, tarde o temprano habrá que abordar el tema del pecado y que esa persona se reconozca pecadora, porque así entenderá la necesidad de limpieza de ese pecado y comprenderá la naturaleza del sacrificio de Jesús, que murió por tu pecado y por tu culpa. Pero tenemos que aprender cómo lo hace Jesús. Jesús se queda a solas, Jesús no la señala directamente, saca el tema y al final es ella la que termina confesando que no tiene marido, ¿verdad? Y reconociendo pues esa situación irregular en su vida. Aprendemos mucho de Jesús en ese par de versículos. Entramos ahora a la cuestión de la adoración. La mujer cambia radicalmente de tema en cuanto se da cuenta de que tiene delante de ella a alguien que tiene una relación especial con Dios. Y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. Jesús le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Habíamos visto que este pasaje era un poco trabalenguas, ¿verdad? Que toda la temática iba en el tema de la adoración, pero también habíamos visto que la mujer plantea una cuestión y Jesús la reconduce, ¿verdad? ¿Qué cosas aprendemos? Pues en primer lugar aprendemos de la naturaleza humana, que en todos los tiempos el hombre ha tenido una necesidad de adorar, pero a veces no sabe cómo, o no adora aquello que realmente debe ser adorado. Por lo tanto, esto lo vemos en esta mujer que tenía esa inquietud. Pero la mujer había planteado una pregunta y Jesús reconduce su inquietud al meollo del tema, porque Jesús, como maestro, le está enseñando lo que es verdaderamente importante. Aquí no importa tanto el dónde, sino el cómo adorar. Aprendemos sobre Dios también, que es espíritu, y que quiere que le adoremos de corazón, con sinceridad. Aquí esto es lo que a Él le agrada. Habíamos transformado
habíamos interpretado esa expresión en espíritu y en verdad, reflejando que lo que Dios desea es que le adoremos desde lo profundo de nuestro ser, de todo corazón, con sinceridad, sin fingimiento. ¿Qué aprendo en cuanto a lo que yo debo hacer? Pues si yo quiero que mi adoración agrade a Dios, debo adorarle así, como a Él le agrada, en espíritu y en verdad, con sinceridad de corazón. Y por último, entramos en la etapa sobre el Mesías. Le dice la mujer: sé que viene un Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie le dijo: ¿qué indagas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres: venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a él. En este pasaje habíamos visto que la mujer no se había enterado mucho de eso de adoradores en espíritu y en verdad, y por eso pone su esperanza en el Mesías. Cuando Él venga, Él nos aclarará todas estas cosas. Y cuando Jesús ve la fe que hay en ella y su esperanza en el Mesías, se le declara: yo soy. Y cuando esto lo sabe la mujer, que ha estado pasando tiempo con Jesús, sale corriendo a decírselo a otras personas. Y le dice: ¿no será este el Cristo? ¿Cuáles son las aplicaciones que vemos en este pasaje? Vemos que el pasar tiempo con Jesús transforma nuestra forma de pensar. Deja de ser un simple hombre, un simple judío. Descubrimos en él a un maestro, pero finalmente tenemos que toparnos con lo que verdaderamente es Él, el Salvador, el Mesías, el prometido de Dios para salvar al mundo. Por eso pasar tiempo con Jesús me va a llevar a conocerle mejor y a progresar en esta forma de pensar sobre Él. ¿Y qué debemos hacer? Pues en el momento en que hemos llegado a ese conocimiento, me debe llevar a obedecerle a esos mandatos que Él dijo, ¿no? Ve, busca, llama, ¿verdad? Y ven de vuelta. Debemos llevarle a otras personas. Tenemos que ir a buscar a otros para que también lo conozcan, como hizo la mujer samaritana. Por último, podríamos pensar que sería práctico memorizar algunas cosas sobre este texto bíblico. En primer lugar, si yo tuviera que elegir un versículo clave, sería Juan 4:14, cuando dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna, si quisiéramos memorizarlo, ¿verdad? Hay una promesa bonita, como hemos visto, pero la interpretamos de manera en que yo tengo en mi corazón que si yo ya he bebido de Cristo, si yo ya tengo a Cristo, voy a ser una fuente de salvación para otros, cuando vaya, les llame y les lleve y les presente a Cristo. Y en cuanto a detalles de interés, hemos visto que la hora sexta equivale a las 12 del mediodía, pero que la hora habitual de las aguadoras era al atardecer, y también hemos visto, muy interesante, lo que verdaderamente significa el verbo adorar. Adorar, inicialmente, era el gesto que hacía el perro cuando lamía la mano de su amo. Y por eso el significado inicial de la palabra adorar era besar, porque al fin y al cabo es lo que hace el perro cuando está lamiendo, es el equivalente a su beso. Y hemos visto que equivale a tener una actitud de sumisión hacia ese amo, es una actitud de postración, de adorar postrado, de doblar la rodilla, de inclinar el cuerpo, y que también tiene una connotación de servicio. Yo estoy a tu servicio. Todo eso es lo que significa la palabra adorar y me va a poder servir para otros estudios de ahora en adelante. Bien, hasta aquí hemos visto lo que nosotros, por nuestra propia cuenta, podríamos haber ido deduciendo de nuestro estudio del texto, de su interpretación y de aplicar esas preguntas que nos llevan a la aplicación práctica. ¿De qué manera Logos nos puede ayudar a profundizar más en esta etapa de la aplicación? Bueno, pues en Logos tenemos lo que llamamos comentarios bíblicos prácticos. Son aquellos que están enfocados fundamentalmente
a la aplicación práctica. Son los que te llevan a deducir la aplicación espiritual y devocional y personal de un pasaje. Tenemos, por ejemplo, el comentario exegético práctico del Nuevo Testamento. También de andamio tenemos el comentario al Antiguo Testamento. Tenemos toda la serie de comentarios de la Biblia popular y próximamente tendremos también el comentario expositivo y práctico de Matthew Henry. Bien, esto sería para poder añadir lo que los autores de estos libros han podido deducir en sus propios devocionales en cuanto a la aplicación práctica de estos pasajes. Pues bien, en el próximo tutorial veremos cómo elaborar un sermón, cómo hacer esa exposición de un texto bíblico. Así que os animo a seguir en este estudio bíblico con Logos. Un saludo.